Uno nunca deja de escuchar y de entender nuevos procesos y nuevas modificaciones. Entonces, pues yo en ese sentido decirles que me siento muy emocionada de volver a pisar este auditorio, ¿no? De volverlo a pisar y nuevamente con padres de familia como la primera vez que lo pisé. La primera vez vine acompañada de mi madre y esta vez estoy acompañada de muchos padres de familia. Bueno, bajo estas líneas discursivas quisiera decirles que en ese sentido, cuando les digo nunca deja de aprender, también quisiera decirles que en la labor legislativa también aprendí mucho. Esta es la segunda vez que la ejerzo, antes como senadora, ahora como diputada local, y en esa cuestión me parece que es muy importante que ustedes aprendan que el proceso legislativo no es exclusivo de los diputados. En esta ocasión permítanme decirles que es una coparticipación de todos. Y hay una cosa que les voy a dar ahorita antes de que los aburra, porque quizá los aburra, pero decirles que hay una cosa que se llama iniciativas ciudadanas y que responde a muchas de las preguntas que acaban de hacer. Pero hay la posibilidad de tener iniciativas ciudadanas. No es una actividad exclusiva del legislador, la de emitir las leyes, la de conformarlas, sí evaluarlas. Y en esa misma situación es que quisiera yo leer algunas líneas que preparé, porque de verdad que lo hicimos con mucho compromiso. Para nosotros significaba mucho. Lo que les decía, que la cuestión que compartimos, la diputada presidenta en este momento de la Comisión de Educación y una servidora, es que ambas somos egresadas de esta escuela. Y eso también nos hacía emotivamente casi pelearnos por quién venía a esta reunión. Bueno, con ello es que a nombre de ella comparto la gratitud que tenemos en la Comisión de Educación por haber sido invitados con ustedes, porque siempre es grato dedicar unos momentos para conversar con las personas que se interesan en los temas de lo público. Sabemos que el interés primordial de ustedes en estos momentos son sus hijos, pero al estar discutiendo las reformas, al estar discutiendo la educación en general, cómo se está planteando en el país, me parece que es estar interesados en lo público. ¿Por qué? Porque la educación es algo público. Es un interés del Estado, es una obligación del Estado, y en ese sentido el Estado en todos sus poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, está en obligación de atenderlo, pero más aún de garantizarlo. Y eso nos lleva a nosotros a tratar de conocer que la realidad de nuestro país, díganme si estoy en lo correcto, ustedes son la Unión Nacional de Padres de Familia. En este momento nos acompañan padres de familia del interior, de los estados. Ok, eso es bueno, porque ustedes se darán cuenta, y nosotros como legisladores, en este momento en la Ciudad de México, de que la realidad del país es muy diversa. Como legisladores estamos obligados a descubrir las particularidades y el diferente desempeño social que se desarrolla en cada entidad de la República y en cada rinconcito de población, porque no es lo mismo el fenómeno educativo en las grandes ciudades, en las grandes urbes, menos aún en la Ciudad de México, al que se vive en el interior de la República, en cada uno de nuestros estados. No es lo mismo el fenómeno educativo en el norte del país que en el sureste. No son las mismas necesidades y no son las mismas vivencias de parte de nuestros alumnos, de nuestros padres de familia y de nuestros maestros. Eso a nosotros sí nos obliga a ver el panorama completo, pero además tratar de estarnos comparando constantemente, porque no hay otra forma de hacer gobierno que no sea en esa comparación con lo internacional. A veces para bien, a veces para mal, según el criterio y la ideología que en ese momento esté prevaleciendo, pero sí tenemos que estarnos comparando con el mundo. Entonces nosotros estamos obligados a escuchar en todos los lugares lo que está sucediendo y los fenómenos que se están viviendo. Entonces, con eso les quiero expresar el gusto que nos da en esta ocasión estar aquí con ustedes, y además que compartimos la coincidencia de estar en este momento legislando para la Ciudad de México, pero para los habitantes de la Ciudad de México, pero que estamos en el ámbito nacional porque necesariamente lo es. Hay dos legislaciones que a mí me interesan de sobremanera, porque además me parece que están vinculadas, que son la de salud y la de educación. Ambas derivan de un tronco. Hay una ley federal y las adecuaciones que en materia local se puedan hacer son muy pocas. Hay mucha restricción porque son dos situaciones que el Estado
se tiene que tomar muy en serio y tiene que centralizar y recoger todas sus propuestas para poder ejercer esa posibilidad de garantizar educación o de garantizar salud a los mexicanos. De tal suerte que lo que vemos diferenciado en cada entidad de la República puede ser mínimo con respecto a la educación y a todo el tema de políticas públicas en materia de educación, porque estas tienen que ser a nivel federal. Bien, cuando nos encontramos en reuniones como esta, sabemos que estamos recogiendo aspiraciones y anhelos. En esa medida, explicarles que el proceso legislativo, como les decía, nos obliga a conocer todos los puntos de vista. Y en este caso, en la reforma que estamos viviendo, que nos está tocando vivir en este momento, el dictamen emitido por el Senado de la República, porque recordarán que ahí es donde inicia esta nueva ley, plantea, y que fue planteada por el presidente de la República, plantea, y cito textual: resulta indispensable reconocer a la educación como un pilar fundamental para abatir la desigualdad y proporcionar a través de la pedagogía las herramientas necesarias para erradicar los desequilibrios que causan la marginación, lo cual debe de ser una tarea prioritaria para el Estado. La tarea educativa debe considerarse como un proyecto formativo de ciudadanos que aspiren a vivir en libertad, que rompa los círculos de dominación y construya los mecanismos para alcanzar el bienestar de todos. Esto puede sonar a discurso político, pero les prometo que para los legisladores es muy tomado en serio. Cuando nosotros decimos tenemos que abatir la desigualdad, sí estamos tratando de hacerlo. Les decía, no es lo mismo el entorno que vive el alumno de Chiapas, el alumno de Campeche, al entorno que vive el alumno de Monterrey. No es lo mismo la educación como se conoce pública en la Ciudad de México que en Monterrey. No es lo mismo en Baja California. Sí hay una desigualdad en contenidos, en la forma en la que se imparte, en lo que se considera gratuidad, que debería de ser gratuita en todos lados. Los alumnos de la Universidad Pública del Estado de Nuevo León pagan sus colegiaturas. Es la Universidad Autónoma de Nuevo León y pagan colegiatura. Para nosotros en la Ciudad de México puede ser impensable. ¿Cómo? Pues ellos pagan colegiatura y son muy pocos los que pueden accesar a ese pago de colegiatura. Para la gente en la Ciudad de México, para los habitantes de la Ciudad de México, muchas de las veces la mejor de la escuela se encuentra en las escuelas privadas. La mejor enseñanza se encuentra en las escuelas privadas. Hay muchos estados para los que las escuelas privadas son receptáculo de los alumnos que no dieron el ancho en las escuelas del estado, porque las escuelas del estado representan el estándar a seguir en esa localidad. Hay estados de la República en los que el máximo nivel al que se logra aspirar es a la normal, es a ser maestro. Hay estados en los que lo que se está requiriendo y que tuvieron que formar son técnicos. ¿Por qué? Porque ese es el estándar que están pidiendo y es el que les garantiza una forma de vida y una profesión y un desempeño laboral a los habitantes de esa zona. Entonces, si tenemos un mosaico tan variado, para nosotros abatir esa desigualdad es un asunto y es una tarea no sencilla. Pero créanme que de verdad bajo los intereses, la política que se perciba, bajo la ideología, bajo los diferentes colores de los partidos, sí hay ese deseo de abatir esa desigualdad. ¿Cómo? Eso es otra cosa, porque se requiere de muchísimo trabajo y de muchísimos consensos. Entonces también estamos obligados a escuchar a todos los actores involucrados en un proceso educativo, que son quienes, los profesores, los empresarios de la educación, los empresarios de la parte cultural, los padres de familia. Todos tenemos que escucharlos y tratar de sintetizar los diferentes puntos de vista. No es asunto menor, no es asunto sencillo, y créanme que siempre tenemos gente que no está de acuerdo en lo que finalmente queda redactado, porque cada uno de esos grupos quisiera que todas sus opiniones quedaran plasmadas y a veces se contraponen unas con otras, pero de que se hace el intento, se hace el intento. Bien, de acuerdo con todo esto, una parte importante a destacar es que la modificación del artículo 3º constitucional que se acaba de dar, porque fueron varios artículos constitucionales, plantea que el Estado imparte y garantice la educación, es decir, que haga por todos los medios posibles a su alcance que las personas ciudadanas alcancen a ejercer este derecho, desde el nivel de educación inicial hasta la educación superior. Y estamos hablando de que tenemos que ocuparnos de garantizar que incluso los adultos puedan accesar a la educación, no solo los niños. Todas las personas tienen derecho a la educación y tenemos una gran cantidad de adultos que no accesaron jamás a la educación.
Lo que representa esto no es una evasión del Estado, por el contrario, es una responsabilidad del Estado que se tiene que volver a marcar y se tiene que volver a decir, porque muchas de las veces el Estado delegó su responsabilidad en estas instituciones de índole particular, que lo que hicieron fue cubrir un hueco que el Estado no estaba cubriendo, ¿sí? Ahora, no solo en las etapas de cobertura, bien decían en las exposiciones anteriores que ahora se amplió a la primera infancia, pero también asume para las personas educandas de todos los niveles, de todas las edades y de todas las zonas geográficas del país. De igual forma, se expresa con toda claridad el derecho de la educación como un derecho de la niñez. No lo teníamos plasmado como derecho, ahora es un derecho de la niñez. No tendría que haber excusa para que los niños no puedan asistir a la escuela. Esto significa dotar de escuelas, esto significa dotar de infraestructura, esto significa dotar de maestros. Y aquí voy a hacer una referencia histórica. ¿Por qué? Porque también esta escuela, desde 1938, se ha dedicado a la capacitación docente en nuestro país. ¿Sí? Tenemos una serie de normales. Muy pocos de nosotros conocemos la diferencia entre la normal y un licenciado en pedagogía y un profesor que se preparó en su materia. Por ejemplo, todos los maestros de inglés se preparan en su materia, pero no necesariamente fueron formados como maestros. Hace muchos años que el mexicano, por sus necesidades laborales, por sus necesidades de tiempo, lo que hacía era depositar a sus hijos en una escuela. Y los maestros y los normalistas sabían que no solo tenían que aprender, que enseñarles a los niños, tenían que saber tratar con un niño, educarlo para la vida, asumir, casi como madres, la responsabilidad de un niño, de un grupo. Esa es la diferencia entre un normalista y un licenciado en pedagogía. El licenciado en pedagogía sabe perfectamente cómo enseñar, pero el maestro normalista sabe hacerse cargo de los niños, sabe ser casi como su madre, sabe que la educación no es solamente los contenidos temáticos, sabe que tiene que educar para la vida, sabe que tiene que formar en valores, sabe que tiene que hacer cuando dos niños discuten, sabe qué tiene que hacer cuando el niño no tiene formación en su casa o cuando la formación que tiene es deficiente. Entonces, esas son las diferencias, pero hoy día la profesiografía, porque así le llaman, permite que muchas profesiones puedan accesar a la clase. Y hay una gran diferencia entre aquellos que imparten la educación. Por eso les digo, no es una tarea sencilla. No es que solo los niños vayan a un inmueble que dice escuela y que se sigan los programas, planes y programas de estudio. Hay muchas cosas que hay que componer para garantizar que tengamos una educación de calidad en nuestro país. Todo esto que les estoy diciendo puso en esta ocasión como marco el interés superior de la niñez. Sí es cierto que teníamos una reforma con la que la mayoría de los padres de familia estaban contentos porque por fin se estaba evaluando al maestro. Por fin se estaba evaluando y por fin íbamos a tener una evaluación de calidad. Y yo aquí quiero platicarles 2 o 3 casos que me constan, que los viví, que fui testigo y que además por cuestiones de la vida me tocó ver antes de llegar a esta legislatura. Es cierto que a los maestros se les impuso una reforma educativa, y no decimos se les impuso a cada uno de los maestros. Claro que los representantes de los maestros y mucha gente en la sociedad adoptamos esa reforma educativa anterior. Y decimos que los maestros eran evaluados. Sí, no por su voluntad. Fueron obligados a ser evaluados. ¿Cómo los obligaban? Tenían que asistir por grupos, se les hacía la convocatoria y tenían que asistir a un lugar determinado. En el caso de la Ciudad de México y las grandes metrópolis no había ningún problema, porque era un lugar cercano, un lugar accesible, a veces en lugares en donde no estaban lejos de su fuente de trabajo. Y estamos hablando sobre todo de los maestros, sobre todo, no únicamente, sobre todo de los maestros en las escuelas no particulares. Estamos hablando de las escuelas a cargo del Estado. Y los maestros tenían que ir y hacer una evaluación sin que les dijeran qué parte iban a ser evaluados o no. Yo les pregunto a todos los padres de familia que trabajan, ¿a ustedes los llaman para hacerles una evaluación sin decirle? Un médico, ¿le llaman para evaluar sus conocimientos sin avisarle? A un abogado,
¿Le evalúan que esté haciendo correctamente su trabajo? Tampoco. Y estos maestros eran evaluados así. Se les convocaba y recibían un documento que decía: estás convocado para tal día a tal hora a presentarte una evaluación. Y llegaban con un software que les indicaba. Muchos sí fueron presa de la condición sindical, en donde les decían cómo tenían que ser evaluados. Y sí, asistían. Y otros dejaron de asistir, decían: no, porque no tengo por qué asistir, no tengo los mecanismos y no tengo las herramientas. Hubo maestros en el interior de la República que al no asistir a la segunda o a la tercera, llegaban. Imagínense maestros, un maestro, cierto o no, es líder comunitario, saben, todo el mundo los conoce, vivieron generaciones de alumnos. Y bueno, en esa cuestión llega una patrulla por ellos, porque tienen que presentarse a la evaluación educativa. Y entonces, de estar en la tiendita comprando, se los llevaban en la patrulla a presentarse a una evaluación. Maestros rurales, ¿cómo presentaban una evaluación si nunca habían tenido la posibilidad de accesar a una computadora? Entonces sí había agresiones de índole laboral y sí había obligatoriedad. Probablemente no fueron rescindidos, pero sí les quitaron la plaza. Quítenle la plaza a un maestro que ya formó vida, familia y comunidad alrededor de su plaza. Entonces sí había agresiones hacia ese grupo que había que enmendar, porque entonces no estábamos evaluando la educación, no estábamos evaluando lo que los niños recibían, estábamos evaluando otra cosa. Esta reforma trae nuevas implementaciones que intentan hacer eso. No se cancela los maestros, en su mayoría nos decían: sí queremos ser evaluados, sí queremos ser evaluados, y para ello tenemos que saber sobre qué vamos a ser evaluados, cómo vamos a ser evaluados y qué significa ser evaluados y cómo eso repercute en nuestros niños. Y entonces se dijo: ok, ahora se va a crear un instituto. Eso viene en la nueva reforma. Por supuesto, estamos ante una reforma constitucional que depende en mucho, y regreso al inicio, depende mucho de las leyes secundarias. Aquí las personas que me antecedieron, los expositores que me antecedieron, las expositoras que me antecedieron, expusieron eso, siguen las leyes secundarias. Y les voy a decir, tenemos 120 días. 120 días. La reforma se dio el 15 de mayo, ¿cierto? El 15 de mayo. Tenemos, a partir de esos 120 días, para meter todo lo que sean inquietudes, todo lo que ustedes consideren que sus hijos tengan que recibir, háganlo activamente. No se trata de levantar la voz así nomás, ¿no? Se trata de ponerse en orden. Por eso les digo, ¿cómo lo tienen? Y lo tenemos que hacer los que tengamos hijos o los que no, los que nos preocupe el proceso educativo o no, todos como sociedad organizada. No es con manifestaciones, las manifestaciones se ven y hacen mucho ruido, y es la razón por la cual de repente un 5% hace mucho ruido y hay que torear para ellos, dijeron los políticos, ¿no? Pero el 95% no tiene por qué obligarse, pero ese 95% normalmente está en discusiones internas y no las lleva para allá. ¿Cómo se hacen? Iniciativa ciudadana. Averígüense en internet, Google, donde quieran. Hay iniciativas ciudadanas. Si ustedes como organización meten una iniciativa ciudadana, los legisladores estamos obligados a revisarla, a compararla con todo proyecto que nosotros estemos metiendo y a poder trabajar en ese sentido y revisar qué tanto es viable y qué tanto no. Cada vez que haya una iniciativa como estas, hay un plazo que dependerá de la Cámara en la que se integre y cómo se integre y cuándo se publique. Ustedes todos los días en internet pueden checar también las iniciativas que se metan en materia de educación, sobre todo iniciativas que meta cualquier grupo con intereses, sin intereses, político, no político, sociedad civil, cualquiera que meta una iniciativa, tienen ustedes como ciudadanos el derecho de hacer observaciones sobre esas iniciativas y nosotros obligados a revisarlas. De manera que si ustedes incluso requirieran un manualito casi o un instructivo de cómo le hacemos para incidir en políticas públicas, por favor cuentan con una servidora, cuentan con mucha gente que les puede decir, la Comisión de Educación puede abrir foros para ustedes, para que ustedes sean escuchados. Nada más hagan valer ese derecho, como por escrito, formalito, como hacemos mil cosas, ¿sí? Sabemos el camino de lo formal, por eso ustedes están en una asociación civil, por eso ustedes están preocupados por sus hijos, por eso ustedes han tenido acciones que han sido escuchadas muchas de las veces, y por eso la necesidad de que nosotros vengamos, no solo por la emoción que me daba saber que iba a regresar acá, ¿sí?, sino porque es mi obligación escuchar y atender y decirles cómo hacer estas cosas.
de tal suerte que todas las inquietudes, todas las conclusiones que puedan darse en este marco, mi objetivo no es explicarles qué es ni defender las reformas a la ley, ni atacarlas. Mi objetivo principal está en este momento en decirles, por favor, participen activamente y organizadamente. Todo lo que de aquí se concluya, lo que escuché, las que nos deseen hacer llegar, todas las conclusiones tienen el compromiso de que serán integrados en lo que podamos en la reforma educativa. Hay leyes secundarias que tienen que trabajarse. Esas reformas y esas leyes secundarias que se tengan que trabajar, ojalá y cuenten con las inquietudes de ustedes, porque de esa forma es como se construye Estado, con la participación de todos los ciudadanos. No quiero exponerles cosas, quiero provocarlos a que participen. Sí es cierto, somos sus representantes en la medida que sepamos qué callo les duele. Si no, no estamos representando más que el interés de lo que técnicos, abogados, grupos de intereses nos hagan llegar. Y nosotros podemos tener las inquietudes de ustedes solo si ustedes nos las hacen llegar. Quisiera invitarlos, provocarlos a que por favor nos hagan llegar sus inquietudes y nosotros les vamos dando el canal que sea necesario. Cuenten con nosotros como aliados. La Comisión de Educación de la Ciudad de México puede abrir las puertas en lo federal, probablemente tenemos un margen acotado, pero podemos hacerlo. Y esa es la invitación a que como ciudadanía, como sociedad civil organizada, participen directamente en el proceso de educación de sus hijos. No nos dejen hacer la tarea solos, porque muchos de nosotros a lo mejor ni hijos tenemos, a lo mejor ni conocidos maestros tenemos, o a lo mejor se nos olvidaron. Recuérdenos que están presentes, recuérdenos su interés en la educación de los hijos. Es un proceso de coparticipación. El Estado está obligado a garantizar ese derecho, los maestros están obligados a enseñar con calidad y ustedes están obligados en la educación de sus hijos. Eso es con lo que yo quisiera cerrar, diciéndoles que están invitados a participar, que tienen los mecanismos necesarios y que en Google, y si no nos encuentran en Google, si no nos encuentran en Internet, aquí me tienen. Aquí me tienen a mí y estoy segura que muchos legisladores, porque podemos hacer de su voz que sea escuchada y que sea registrada en el Congreso. Muchísimas gracias.